Pregunta dirigida a la Consejería de Educación y Deporte, comenzando por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a la educación privada en Andalucía. La señora María José Piñero tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, en el borrador de los nuevos presupuestos generales para el 2021, el Gobierno central decidió gravar la sanidad y la educación privada con el 21% de IVA, lo que llevaría a un coste de 1.700 millones de euros anuales en la educación privada. Medida antisocial e injusta y que además no supone un aumento considerable del IVA en general. A principios de octubre parece que se retractó, pero no lo ha hecho así el órgano de comunicación del Gobierno. La incertidumbre pesa sobre la escuela privada y concertada, y así lo han manifestado en un documento conjunto todas las entidades que las representan, así como los diferentes sindicatos. Esta medida no garantiza el derecho fundamental de la educación contemplado en el artículo 27 de la Constitución española, la libertad de crear centros docentes por personas físicas y jurídicas, la ayuda que los poderes públicos deben prestar a los centros docentes que cumplan con los requisitos de la ley establezca y el derecho que asiste a los padres para elegir la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La exención del IVA en la educación es obligatoria en todos los Estados de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha manifestado que las exenciones son conceptos comunitarios y va también contra el principio de neutralidad en la aplicación del IVA, por el cual las actividades comparables, susceptibles de competir entre sí, no pueden ser tratadas de forma distinta en el IVA. Esperemos que esta propuesta del Estado sea una ocurrencia sin proyecto real, pero ante tanta insensatez por parte del Gobierno central, que al final se materializa y no tiene respuesta contraria por los tribunales, véase la ocupación ilegal de las viviendas, en la que la ley permite a los ocupas ir contra el derecho fundamental de la propiedad privada. Entendemos que el Gobierno de Andalucía debería ir por delante salvaguardando otro derecho, el de la educación y la libertad que asista a los padres a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. Por todo lo anterior le pregunto, ¿tiene el Consejo de Gobierno alguna medida al objeto de minimizar los efectos de esta decisión si se confirmase? Gracias. Gracias, señora Piñero. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señoría, miren, cuando tuvimos constancia de esa posibilidad, evidentemente este consejero lo manifestó públicamente, como este Gobierno, que nos parecía un verdadero disparate. Aparte de que nos parecía un verdadero disparate, va en contra de cualquier normativa europea. Quiero decirle también que yo creo que lo asumí como, cuando tuve la información más de prensa, como una especie de globo sonda, ¿no? A ver qué podía opinar la sociedad sobre una medida bastante demagógica, porque da la impresión de que ese sector privado no tiene trabajadores. Parece que no son trabajadores. Parece como que, las familias que llevan a sus hijos a estos centros educativos deben ser de una condición, digamos, galáctica, cuando no es así siempre. Entonces, era evidentemente una decisión absolutamente disparatada, a la cual desde el Gobierno de Andalucía nos opusimos. Yo pedí información, señorías, pedí información a través de la Consejería de Hacienda al Ministerio de Hacienda, porque evidentemente no estábamos en absoluto de acuerdo con este tipo de medidas. Quiero decirles que nos consta de que no se va a tomar esa medida, nos consta, no va en los presupuestos del año 21 y evidentemente esos presupuestos que se han llevado a Bruselas tampoco viene reflejado esa hipotética subida. Pero créame, señoría, que nosotros vamos a estar muy atentos, muy pendientes y alertas, porque consideramos que sería un auténtico atropello a un sector, sea sanidad privada o sea educación privada, que desde luego es absolutamente disparatada. Muchas gracias. Señora Piñero. Gracias, señora presidenta. Sí, señor consejero.
es un atropello, sería un atropello, pero es que estamos viendo en España muchísimos atropellos, como le he dicho antes, la vivienda, por ejemplo, y otros muchos. Entonces, creemos que hay que ir tomando medidas junto a estas propuestas que el Gobierno central va haciendo, porque son globos sonda que en un momento u otro pueden materializarse. Un encarecimiento de la educación privada, concertada, pone en peligro la supervivencia de esta, de los profesores, de los padres. Va contra las rentas más bajas, porque tendrían acceso solamente a un tipo de personas con unas rentas altas, se encarece la educación y dejaría de protegerse, por tanto, el bien de la educación. Iría contra la necesaria conciliación laboral y familiar al incrementar el coste de los servicios complementarios. Mire, señor consejero, una medida muy aplaudida y necesaria y equitativa sería el concierto del bachillerato. Salvándolo, se reconoce a los centros en esta formación, en esta etapa, y se salvaguardan los derechos de los padres. Y se impediría, además, un gravamen injusto de las complementarias. También tienen que interceder para evitar el incremento del IVA en los libros, como se viene anunciando, o la protección de los más débiles, con los centros de necesidades específicas a las que también agravaría esta medida. Muchas gracias. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señoría, no me dé usted más atribuciones también con la vivienda y eso, porque, en fin, ya bastante tiene uno con la educación, pero créame que usted reparará conmigo en que desde que tengo responsabilidad en la Consejería de Educación y Deporte, usted sabe perfectamente, porque ha compartido conmigo multitud de comisiones y de colaboraciones. Yo le tengo que decir que gracias al apoyo de su grupo parlamentario estamos tratando entre todos de transformar el sistema educativo de nuestra comunidad y que podamos empezar a hablar de éxito escolar y no de abandono escolar. Y eso estamos tratando de hacer entre todos y desde el primer momento hemos tenido su colaboración. Créame también que nosotros estamos en esa línea y no nos vamos a salir de ella. Muchas gracias.